Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... El jefe del clan Tsume, ¿podría tener un momento de tu tiempo? Ella podría haber fingido no haberlo escuchado si no hubiera sido una Inuzuka, pero incluso sabiendo que no había forma de que nadie la creyera si ella afirmaba, así que consideró brevemente intentarlo de todos modos, mientras su corazón se aceleraba ligeramente. La mirada que le había dado antes, cuando hablaba de los lobos, había sido bastante fácil de entender. No sabía cómo se enteró, qué iba a hacer con esa información o por qué quería hablar con ella, pero no le gustó. Se suponía que nadie debía saberlo, nadie. Y sin embargo lo hizo. Si se corriera la voz sobre su relación con los lobos en un mes, no habría nada de qué preocuparse. Una alianza con un grupo prometedor, a pesar de ser bastante fuera de lugar para Inuzuka Tsume, con inclinaciones descorteses, era algo bastante fácil de aceptar. Lo mismo sucedió cuando se reveló en 2 semanas. Demonios, probablemente podría salirse con la suya sin despertar demasiadas sospechas en una semana, siempre y cuando la gente creyera su explicación sobre la aceptación y familiaridad de su manada como sinergia natural. Fue un tramo, pero se pudo lograr. Sin embargo, sería imposible explicar menos que eso. Bueno, no explique, la explicación fue bastante clara. No, sería difícil mentir, porque eso era lo que realmente estaba haciendo al final, ¿no? Mantener su relación con los lobos en secreto porque había estado sucediendo durante más de un mes y su hija estaba trabajando actualmente en una posición bastante alta como gobernadora de Nami no Kuni. Nami no Kuni Wave, ¿cómo se enteró de la toma de posesión? ¿Fue así como descubrió la participación de su propio clan? ¿Vio a Ana o tal vez solo a parte del séquito de su hija? ¿Qué sabía exactamente? Ella no podría saber, no con certeza, el verdadero alcance de su conocimiento e incluso una comprensión básica se limitaría casi exclusivamente a lo que él le dijera. Por lo general, podía detectar mentiras y, a veces, podía entender qué emoción estaba sintiendo el jefe del clan, pero lidiar con un Yamanaka nunca era fácil y no se podía estar seguro de lo que realmente estaban pensando. Muy a diferencia de ella, que probablemente estaba llena de información minuciosa que el Mindwalker debía aprovechar. Quizás por eso estaba interesado en hablar con ella ahora. Alejándose de la puerta, Dulce Libertad, escapa un poco más allá de su alcance. Lo miró a los ojos, sabiendo de inmediato que probablemente él había captado el nerviosismo en los suyos. Claro, lo que hizo no fue técnicamente ilegal, pero eso no significaba que se conocieran sus acciones no le causaría problemas entre los otros clanes e incluso entre Konohagakure no Sato. El hecho de que los lobos fueran ahora una casa noble, ¿cuándo se le informaría a Sheu? No ayudaría mucho. Por otra parte, todo ayudaría si se supiera que ella había estado confraternizando con un enemigo potencial todo este tiempo. El potencial la mantendría a ella y a su clan fuera del fuego, pero aún estarían en problemas. Afortunadamente, reflexionó, si todo se iba al infierno, sus clanes tendrían el apoyo que necesitaban. Podían huir a la capital como amigos de la Casa de los Lobos o buscar asilo en el aliado de Inokuni, Nami no Kuni, como socios de su daimyo. En realidad, ninguno de los dos sonaba tan mal, en realidad tendrían más estatus e influencia con esas opciones de lo que tenían ahora como uno de los clanes más grandes de Konoha. Era un poco triste, ahora que lo pensaba. Supongo que podría dedicar un momento o dos. Ella respondió lo más tranquilamente que pudo. Lamentablemente, ella acababa de hablar de una manera muy similar a un Tsume y lo reconoció tan rápido como lo hizo Inoichi. Quienes todavía los rodeaban sin duda también habían tomado nota de eso. Parecía que algunos de sus otros parientes también iban a causar problemas, últimamente había estado pasando demasiado tiempo con Mai. El sudor comenzaba en la parte posterior de su cuello, trató de ignorar su creciente malestar cuando Inoichi levantó una ceja en cuestión. No se atrevió a apartar la mirada para ver qué miradas le estaban lanzando los demás, hacerlo la habría puesto tan nerviosa como se sentía. Tiene mi gratitud de antemano, sé que debe estar ocupado. Tsume se estremeció ligeramente ante lo que ambos sabían que era una flagrante falsedad. Ella no tenía nada que hacer y ambos lo sabían. Con suerte, solo ella sabía que era porque su hija estaba trabajando actualmente para el mejoramiento del clan, dejando solo el papeleo diario de Konoha para que ella se ocupara cada mañana. Tengo que ocuparme del territorio, ya sabes. No puede ser que los recién llegados piensen que pueden robar de mi manada. Inventar algo y pasarlo como un asunto de clan único fue lo mejor que se le ocurrió en tan poco tiempo, pero también podría decirse que fue lo mejor considerando su clan y sus acciones habituales.
Pareció sorprendido al principio, mordiendo el anzuelo, pero luego pareció darse cuenta de algo sobre sus palabras y entrecerró los ojos. Ah, sí, tu manada. Debe haber habido bastantes nacimientos más de lo normal estos últimos años, comentó casi despreocupadamente. Parece haber aumentado drásticamente. Maldito sea él y su perspicacia. Aún así, tenía que darle apoyo para eso, era una buena cantidad de palabras que no se había dado cuenta de que se le escapó. Y que él pensara en sus palabras desde la perspectiva del Inuzuka para llegar a una verdadera conclusión con apenas un momento de pausa. Había una muy buena razón por la que Yamanaka siempre había dominado el departamento de Tei. La única otra persona que debería haber hecho esa conexión habría sido Nara Shikaku, simplemente porque analizaría todo lo que escuchó de cientos de formas diferentes y tendría una conversación completa contigo antes incluso de responder. Gracias a los dioses, el clan Nara nunca había tenido un impulso político o cualquier discusión con ellos habría sido una pesadilla de un campo minado político. Era un pensamiento bastante abrumador que estaba segura de que Inuzuka no sería el único clan que consideraba que el juego político era demasiado problemático para que se atrevieran a intentarlo. Supongo que sí. Ella respondió. Apenas llevo un registro de los números, es simplemente la familia. En realidad no, los lobos no eran tan cercanos, pero todos trabajaban juntos y eso era suficiente para considerar tanto a los lobos como a los Inuzuka como una manada. No es un paquete de tejido ajustado, pero sí un paquete. Llamarlos era familia era extraño, pero era probable que sucediera con el tiempo. Las posibilidades de aparearse entre los dos eran demasiado altas para que ella pensara lo contrario. Quizás así fue conocer a sus futuros suegros. No los conocías y no eras cercano, pero sabías que eso iba a cambiar pronto, aunque solo fuera por el bien de tu familia. Afortunadamente, le gustaban bastante los lobos y no le importaba demasiado la idea. Probablemente debería considerarse afortunada, los dioses sabían que cualquier mujer con la que se casara Kiba tendría la familia más extraña. Después de todo, tendrían que hacerlo si se iban a quedar con su hijo. Por supuesto, por supuesto. Él asintió. Tu hogar está en los bosques, pero tengo que preguntar, ¿alguna vez has considerado la cordillera? La referencia a su propio clan no pasó desapercibida para ella, ni tampoco lo que él estaba insinuando. Quería saber qué pensaba de los Yamanaka y, más que eso, cómo se sentía la manada entera, incluidos los lobos, por ellos. Solo había una razón para que él preguntara sobre eso, algo apoyado por la desgracia de su clan cuando habían estado en contra de Naruto y, por extensión, los lobos con los que ahora estaba aliada. Quería unirse a ellos. El nerviosismo la abandonó casi por completo, pero seguía siendo cautelosa. No lo había hecho, pero ciertamente suena como una excelente idea para un viaje de caza. Tendremos que probarlo alguna vez. ¿Te importaría continuar esta conversación en otra parte? Todavía era muy consciente de que estaban dentro de las cámaras del consejo, no el mejor lugar para una conversación de esta naturaleza. Eso suena perfectamente agradable. Él respondió asintiendo con la cabeza, moviéndose para sacarla de la habitación. Cuando los dos se fueron para hablar de los ocupantes oficiales más nuevos de Konoha, ninguno notó la piña negra sentada inocentemente en una de las mesas, una piña que se elevó para mostrar el rostro de una Nara Shikaku. Sus zapatos prácticamente volaron de sus pies antes de impactar la pared de la entrada con un ruido sordo, pero ella apenas prestó atención a eso. Ella había sabido de ellos, Naruto y los Yamanaka se habían ocupado de ello, pero aún así se aferró firmemente a la esperanza de que no fueran más que una leyenda urbana, que serían, a lo sumo, no más que una colección suelta de almas que habían atravesado tiempos difíciles y, lamentablemente, recurrieron a delitos menores para mantenerse. Eso hubiera estado bien, ella podría haber aceptado que su hijo era parte de un grupo muy unido de sobrevivientes que se cuidaron unos a otros y llegaron a verse a sí mismos como una familia. Pero esto, no solo una organización, sino una casa noble real. Si nada más, los reclamos de la familia eran ciertamente absolutos, no se podía negar una familia que había logrado ganarse el favor de un daimyo mayor. Incluso entonces, este no era un grupo pequeño que se había convertido en una casa noble de la corte de bomberos imperial, esta era una organización que había comenzado siendo pequeña y había crecido de formas que pocos hubieran imaginado. Y su hijo, su bebé, fue parte de eso. ¿Pero en qué capacidad? ¿Era un lobo? ¿Un aliado? ¿Proporcionó algún tipo de servicio proporcionando información o infiltrándose en grupos que nunca confiarían en ellos? ¿Era simplemente amigo de algunos de ellos, quizás de su líder, o estaba más involucrado con este grupo? ¿Podría ser su líder, este Tsukiyomi, el que los había construido de la nada?
Quería desesperadamente que ese no fuera el caso, pero si fuera cierto, todavía sería incapaz de evitar estar orgullosa de él y de sus logros. También explicaría mucho sobre su relación con los Yamanaka. Líder o no, sin embargo, había algo mucho más importante en su mente en ese momento. Los lobos no podían ser tan malos si el daimyo les estaba mostrando tanto favor como para otorgarles instantáneamente una casa en su corte, y ese mismo estatus como una casa noble aseguraría a su hijo, independientemente de la manera exacta en que se encontraba involucrado, estaría bien cuidado. No, en lo que tenía que concentrarse era en el problema aquí en Konoha. Él se había ido ahora, tomando unas pequeñas vacaciones que le recordaron dolorosamente cómo ella y Naruto habían dejado Konoha para regresar 4 años después. Él solo se iba a ir por poco más de un mes, pero incluso con él ya no estando cerca de ella, su ausencia todavía le pesaba en el corazón y la hacía preguntarse cómo pudo haber pasado por 4 años sintiendo algo parecido a lo que era. Se sentía ahora mismo. Él iba a regresar, ella sabía que lo haría, pero la idea de que podría decidir no hacerlo, la pequeña posibilidad de que nunca lo haría, la llenaba de pavor. Había compartido sus miedos cuando ella se fue o, al no haber recibido nunca su nota o haber sido engañado por Tsunade cuando se enteró de que lo habían dejado fuera del recinto, asumió de inmediato que ella nunca volvería. Sacudió el pensamiento de su cabeza. Ahora no era el momento de contemplar eso. Ella había vuelto a él. Para él. Ella no se habría ido en primer lugar si no tuviera que separarse de él por su bienestar, pero incluso si los tres se hubieran ido juntos, tenía que preguntarse si se habrían molestado en regresar. Realmente no había nada más que sus hijos que la mantuvieran en Konoha y ambos habrían estado más que dispuestos a irse con ella en ese entonces. Teniendo en cuenta lo equivocados que estaban sobre cómo el chakra del Kyuubi estaba afectando a Naruto, hubiera sido mejor simplemente llevarlo con ella y evitar todos los problemas que estaban teniendo en Konoha. Hay que reconocer que hay problemas que tampoco habrían existido si ella se hubiera quedado. Pero como ella dijo, no era hora de que esos pensamientos en particular la atormentaran. Naruto estaba fuera de la aldea y eso significaba, con suerte, que regresaría con una nueva perspectiva y estaría más abierto a sus esfuerzos por restaurar a la familia. A lo que era antes de que ella lo destruyera en su prisa por protegerlo. Y cuando él regresó, lo último que necesitaba era que su atención fuera atraída por otras cosas que giraban fuera de su control. Cosas como el clan Yamanaka. Inoichi. Prácticamente gruñó el nombre mientras pensaba en el jefe del clan Yamanaka. Él estaba tramando algo, ella lo sabía, pero no podía averiguar qué. Se estaba acercando a Tsume, por el amor de Dios, a menos que estuviera tratando de cortejarla, uniendo a los clanes y quizás usando el peso aumentado para arrebatarle el Yamanaka de sus manos. Tal vez, y eso también se podría hacer con sus herederos. No podía imaginar por qué había querido hablar con ella después de la reunión, una reunión sobre los lobos y sus movimientos recientes. Algo estaba ahí arriba, simplemente no sabía qué. No fue una sorpresa que supiera que los lobos estaban en Wave, la amistad de su hija con Ino probablemente se lo agradecería, pero su confirmación de que se habían apoderado por completo. Uno podría haberlo deducido simplemente de conocer a los lobos como parecía y llegar a la conclusión lógica, pero eso no se sentía del todo correcto. Sabía que le faltaba algo, tal vez incluso mucho, pero no sabía a qué se aplicaba. ¿Se estaba perdiendo algo de la forma en que Inoichi había sabido sobre los lobos? Parecía tan sorprendido como el resto por el hecho de que se habían convertido en una casa noble. No podía ser así, no del todo. ¿Fueron sus acciones con Tsume? ¿Qué podía hacer realmente que pudiera afectarla o, más bien, qué podría estar tratando de ocultarle? Un ceño fruncido cruzó sus labios. Definitivamente estaba tratando de ocultar algo, pero ¿qué era? Y, lo que es más importante, ¿cómo afectaría a su hijo? Lentamente, el carruaje se detuvo junto a la carretera principal. Siempre fue extraño el poco uso que parecía recibir considerando que conectaba con Oagakure no Sato con la capital de Inokuni. Por otra parte, no muchos viajaban entre los dos con regularidad y los que lo hacían eran generalmente mensajeros que se movían a pie. Los carruajes y los caballos simplemente no estaban disponibles para el viajero promedio. También ayudó que las rutas comerciales, por alguna extraña razón, no fueran las mismas que las carreteras principales. ¿Por qué no hicieron un camino más grande que él nunca entendería? Un cuerpo cálido se apretó más profundamente en su costado cuando los lobos comenzaron a establecer un perímetro alrededor de lo que sería su campamento temporal, pero aparte de eso, no dieron señales de despertar.
Eso, sin embargo, podría atribuirse al hecho de que la persona acurrucada a su lado no estaba dormida y no lo había estado durante varias horas. Con su viaje acercándose a su fin y su inevitable separación acercándose, había sido cada vez más difícil para ella quedarse dormida. Por supuesto, aunque dormir era agradable cuando no tenías casi nada más que hacer, él dudaba que ella quisiera pasar su tiempo limitado con él durmiendo. Había descubierto que ella prefería pasar el tiempo abrazándose con su última persona preciosa. Y simplemente no había forma de que él no pudiera complacerla. Ella murmuró algo a su lado, pero las palabras que salieron de sus labios se ahogaron en su camisa. ¿Qué fue eso, Mikoto Kachan? Podía sentir su sonrisa incluso antes de que se volviera para mostrársela, sus ojos negros casi brillaban de felicidad. Bueno, estaban brillando con lágrimas no gastadas, pero lágrimas de felicidad, así que supuso que estaba bastante cerca. Me encanta cuando me llamas así, Naruto-kun. Riendo, le pasó los dedos por el pelo. Lo sé, Kaa-chan, lo sé. ¿Qué estabas tratando de decir? Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, aunque incluso entonces era más un puchero en sus ojos. No quiero ir. Casi como si creyera que iban a separarse en ese mismo momento, sus brazos se envolvieron alrededor de su torso y acercaron su cuerpo al de él. Si le importaba algo, no lo demostró. Sabes que no es una elección, no eres un criminal buscado, ella fue considerada muerta, después de todo. Pero harán todo lo posible para eliminarte. Su puchero se hizo más profundo. ¿Estás seguro? Podría ser utilizado para reiniciar el clan, no querrían dejar pasar eso. Ante sus palabras, un gruñido abandonó el fondo de su garganta. Él sería el primero en admitir que era bastante posesivo con lo que tenía y ahora ella era suya. Por supuesto, eso causó algunos problemas. Era difícil para ella mantenerse alejada de él y cuando estaban juntos, como ahora, era difícil para ella irse. Como su última persona preciosa, tenía una tendencia a ser casi tan posesiva con él como él y su deseo de protegerlo a menudo la llevaba a tratar de convencerlo de que dejara a los lobos y dejara de ser un shinobi por Konoha. Se sentía bien, supuso, pero podría volverse un poco irritante. No estaba dispuesto a dejar que todo su trabajo se desperdiciara y, aunque ella sabía esto, no le impidió intentarlo. Tener a alguien más en su vida la haría bajar el tono, pero él no podía aceptar la idea de que alguien más la tuviera. No. Su mano dejó su cabello mientras su brazo la envolvía con fuerza. Eres mío. Arte esto, se rió suavemente. No te preocupes, Kaa-chan no te dejará. Su cabeza se apartó de él para descansar sobre su torso. Aún así, su voz había bajado hasta que fue solo un suspiro por encima de un suave susurro. Podría estar en Konoha, podría cuidar de ti. ¿No querrías eso? Te escapaste de ellos, el Alto Consejo va a querer controlarte. No me sorprendería que convirtieran tu escape en tu piel. Incluso si te dejaran vivir, te apartarían de mí. Ella dio un suspiro de decepción pero no discutió su punto. Ella sabía de la masacre, después de todo, incluso si fueran a restaurar su clan, la mantendrían bajo vigilancia constante y era probable que después de los primeros niños fuera eliminada para que pudieran controlar el nacimiento del nuevo clan. Pero si pudiera regresar, ¿querrías eso, verdad? Inclinándose, besó la parte superior de su cabeza. Por supuesto, Kaa-chan. Veré cómo conseguirte una máscara de lobo para que podamos pasarte de contrabando de vez en cuando. Eso llamó su atención y sus ojos se volvieron hacia arriba para encontrarse con los de él. ¿De verdad? La pura e inocente esperanza la hacía parecer casi como una niña. De verdad. Ante su confirmación, ella apretó su ya férreo agarre sobre su cuerpo, casi hasta el punto de que él no podía respirar. Unos momentos después, su voz era casi tímida, pero ninguno de los azadas se había apartado. ¿Puedes hacerme entrar hoy? Era obvio que ella no quería dejarlo y, si era honesto, él tampoco quería que ella lo hiciera. Frunciendo el ceño, reflexionó sobre ello, consciente de que los ojos de ella todavía estaban pegados a su rostro mientras esperaba ansiosamente que la dejara. Si bien era porque él tenía la clave para hacerla entrar, la idea de que ella le concediera el permiso le recordaba a su cordero mascota y solo la hacía querer más. También lo hizo más difícil, porque realmente no quería ver la decepción en su rostro si él la negaba. Eso solo no fue fácil, ¿cómo podría alguien negarle algo? Pero no podía ignorar los hechos solo para hacerla feliz, tanto como quisiera. La Casa de los Lobos acababa de nacer y estaban a punto de convertirse en una parte oficial de Konoha. En realidad, si el corredor que había enviado a Konoha logró llegar, de lo cual estaba seguro, ya eran parte oficial de Konoha. Ahora, sin embargo, iban a ser vistos con regularidad.
Por el momento, solo había una pequeña fuerza en Konoha, en su mayoría dejada para proteger a Mai y Hinata, pero con el regreso de Naruto seguramente habría un aumento incluso si él no lo ordenaba. Sai, el bastardo, sin duda enviaría una guardia completa a sus espaldas, y eso era si tenía suerte. Naruto estaba medio esperando 2 guardias completos y fuerzas suplementarias para la base en Konoha. Teniendo en cuenta que una guardia completa oscilaba entre 10 o 12, incluso 13 ocasionalmente, a menudo llamada en broma la guardia del panadero, habría un aumento dramático en la presencia de los lobos. Y aunque podría aliviar un poco la sospecha, tener un grupo que nadie vio estaba garantizado para poner a la aldea Shinobi al límite, también enfocaría su atención. Por mucho que le gustaría llevarla a Konoha, ahora no era el momento. Lo siento, Kaa-chan, vamos a ser vigilados con demasiada atención. Ah, vale. La mirada abatida que adoptó su rostro hizo que casi la metiera de contrabando de todos modos y condenara las consecuencias, pero tenía que pensar en más que en sí mismo en esta situación. A pesar de quererla con él y no querer que se sintiera decepcionada, traerla ahora mismo sería malo tanto para ella como para los lobos y él tampoco podría hacer eso. No, era mejor así. Ella había apartado la mirada de él, tratando de ocultar su decepción porque se le negara la oportunidad de pasar más tiempo con él y verla en casa nuevamente por primera vez en años, y él lo corrigió usando su mano derecha libre. Te llevaré a Konoha conmigo cuando todo se calme, Kaa-chan. Le aseguró. Lo prometo. No se molestó en preguntarle si realmente lo decía en serio, eso sería inútil. Naruto nunca prometió nada. Era un hombre de palabra y por eso nunca la dio. Para él, prometer significaba que haría todo lo posible para que sucediera y eso era suficiente para ella. Bien. Hubo un silencio durante unos minutos, ambos disfrutaron de la compañía pero sabían que pronto llegaría a su fin. Finalmente, la voz de Mikoto se elevó de nuevo, teñida de resignación. Creo que probablemente debería irme, ya estamos bastante cerca de Konoha. Ambos sabían que había sido un riesgo llegar lejos, pero al final había valido la pena. Estamos. Reconoció. Fue bueno verte de nuevo, Kaa-chan. Ella le dio otra sonrisa, ligeramente apagada por su próxima despedida. Agarrando su capa del otro lado del carruaje detenido, se la puso fácilmente. La máscara, por otro lado, frunció el ceño con irritación. Odiaba la maldita cosa y odiaba más la idea de esconder su rostro de Naruto. La hacía sentir poco confiable, graciosa, considerando que era su espía, como si le estuviera ocultando algo. Por supuesto que no lo estaba, pero eso no podía librarla del sentimiento. ¿Seguirás enviándome cartas, no? Preguntó, alejándose de la odiada máscara para encontrar su mirada. Pasar tiempo con él la había consolado, pero todavía era uno de sus temores de quedarse sin nada una vez más. No podía soportar la idea de perderlo después de todo lo demás que le había sido arrebatado por su traidor ese Itachi, tomado de ella por Itachi. No era hijo de ella. No, su único hijo estaba frente a ella, sonriendo gentilmente de una manera que calentó su corazón y la convenció de que todo iba a estar bien. Por supuesto, y si un cuervo no está disponible, le pediré un favor a uno de los hijos de A. Ella le lanzó una mirada de desconcierto, sin tener idea de lo que estaba hablando, y él no hizo ningún esfuerzo por explicarlo. Entonces dejaría eso como una pequeña sorpresa. Hablando de niños, continuó, tomándola completamente desprevenida. Me gustaría pedirte que entregues esto a los lobos por mí, si no es demasiado problema. Sacó una carta de su lado e hizo ademán de entregársela mientras ella lo miraba sin comprender, tratando desesperadamente de averiguar cómo los lobos estaban relacionados con cualquier hijo que el daimyo de 12 años pudiera tener. Realmente no tenía cachorros corriendo, ¿verdad? ¿Y cachorros? Sonaba como Tsume. Su voz la sacó de sus cavilaciones. Supuse que te gustaría conocer al resto de la familia. ¿Resto de la familia? Entonces, ¿tenía nuera? ¿Nietos? La idea no era desagradable en sí misma, pero la idea relacionada de que Naruto podría estar casado y tener hijos ciertamente lo era. ¿Familia? Él le dio una mirada extraña. Por supuesto. Dijo, un poco confundido. ¿Qué más sería mi manada? No podía empezar a describir lo aliviada que la hizo eso. Por supuesto que consideraría a los lobos su familia, pero ¿cómo se relaciona eso con los niños? ¿Mencionaste algo sobre niños? Los lobos, naturalmente. Explicó, preguntándose por qué ella tenía dificultades para entender esto. Soy el padre de los lobos y eso los convierte en mis hijos. Ah, sí. Ahora se sentía un poco estúpida, debería haber sido más que capaz de hacer esa conexión por su cuenta. Y luego recordó que le había pedido que hiciera algo por él.
Oh, por supuesto, me encantaría conocer a tu familia. Supongo que eso los hace como mis nietos, ¿verdad? Él arqueó una ceja. Supongo que sí. Bueno, lo hizo si ella fuera su madre, pero a pesar de sus palabras, él realmente no la veía como tal. Una tía, tal vez, una tía muy cercana, o tal vez incluso una hermana. Demonios, hubo momentos en que se sintió más como una hija, pero estaba buscando llenar el vacío de su familia desaparecida y eso dejaba solo dos posiciones para que él llenara su mente. Podría ser su esposo o podría ser su hijo. Teniendo en cuenta que tenía 12 años, tomó la única elección lógica. Aún así, la hizo feliz y no requirió ningún esfuerzo real de su parte, así que la complació. Sin embargo, tenía que preguntarse cuánto tiempo pasaría hasta que ella ya no necesitara a alguien en ese papel. Su llenado de él incluso le permitiría alcanzar tal estado o simplemente elegiría el otro camino y comenzaría a mirarlo con una luz romántica. Sus acciones ya estaban lejos de lo que debería ser una madre, por lo que no era demasiado difícil imaginar que solo estaba tratando de estar cerca de alguien y con lo que le había pasado a su familia esa fue la primera relación que le vino a la mente. En ese caso, era solo por el nombre que su relación era entre una madre y un hijo. Eventualmente, él sabía, ella tendría que darse cuenta de eso por sí misma, pero ¿cuándo? Y lo que es más importante, ¿qué haría ella? ¿Intentaría mantener las cosas como estaban? ¿Actuaría ella de manera diferente? Tal vez ella simplemente le daría un nuevo nombre a su relación y lo dejaría así. Pero con la verdadera naturaleza o no, ella actualmente hizo todo lo posible para desempeñar el papel de madre en su vida y lo veía como su hijo. Consintiéndola como lo hacía, como un padre envuelto alrededor del dedo de su hija, seguiría el juego hasta que ella se cansara de eso. Aunque no creo que ninguno de ellos pueda verte como tal. ¿Por qué no? Ella parecía un poco angustiada por no poder asumir el papel de abuela o la idea de que su familia no la aceptaría, no lo sabía. Eres demasiado joven, era bastante simple, pero ella era bastante parcial con sus complementos que había notado durante su viaje. Sabiendo eso, continuó. Y demasiado hermosa para que piensen en ti como una abuela. Una tenue capa de rojo le pintó las mejillas, como esperaba. ¿De verdad? Trató de actuar tímida, pero era obvio que solo buscaba más cumplidos. A pesar de saber esto, Naruto sonrió y, como con la mayoría de las cosas, la complació. Como una diosa. Él pensó que era bastante divertido, personalmente, considerando que Hinata había sido nombrada diosa por su culto, él había sido nombrado en honor a un dios debido a su estatus sobre ella, y la mujer a la que elogiaba había reclamado el puesto de su madre. Después de todo, ¿qué podría ser la madre de un dios sino una diosa? Una suave risa salió de sus labios antes de inclinarse para darle un abrazo rápido, plantando un pequeño beso en su mejilla. Eres tan dulce, Naruto-kun. Escríbeme pronto, ¿de acuerdo? Él le dio un solo asentimiento y con una sonrisa ella dejó su carruaje. No tenía ninguna duda de que para cuando se marchara, ella estaría fuera de la vista. Sacudiendo la cabeza, hizo ademán de irse de todos modos. Después de todo, este fue su primer descanso en horas y el último antes de llegar a Konoha. Bien podría aprovecharlo al máximo. Lo habían metido a escondidas en Konoha con bastante facilidad, no queriendo dar a la gente ninguna otra razón para creer que él era Tsukiyomi. Como era, cuanta menos gente nueva, mejor. Su hogar, que no había visto en más de un mes, era acogedor. Sin duda, algunos de los lobos que dejó a Mai se habían encargado de cuidar el apartamento mientras él no estaba. Su esfuerzo fue apreciado. Una ducha rápida, el lujo de bañarse no había estado disponible desde su estadía en el palacio del daimyo, lo dejó más relajado de lo que había estado en semanas. La combinación de estar limpio, cálido y en un lugar con el que estaba tan familiarizado lo llevó a recostarse cómodamente en su sofá. No fue una sorpresa que pronto se durmiera. Más tarde, tal vez minutos, tal vez incluso horas, sintió que unas manos le tomaban suavemente la cabeza y la levantaban en el aire. No se molestó tanto en abrir los ojos ante la sensación. Los lobos no solo habrían detenido a cualquiera que pudiera haberle hecho daño, sino que las acciones le resultaban demasiado familiares para no saber exactamente quién estaba en su casa con él. Fiel a sus expectativas, un peso se posó en el sofá donde había estado su cabeza y lo bajó suavemente para descansar en el regazo de la persona. Abriendo un solo ojo lo confirmó como Mai, quien sonrió suavemente a su señor. Inclinándose para besar su frente en una sorprendente muestra de afecto, su sonrisa creció levemente. Bienvenido a casa, Naruto-sama. Cansado como estaba, no detuvo la sonrisa que se extendió por sus propios labios. Se sintió bien estar de regreso.
Cuando unos dedos ágiles comenzaron a recorrer su cabello carmesí y un suave zumbido llenó el aire, se relajó aún más, hundiéndose nuevamente en el reconfortante abrazo del sueño. Mai pareció complacida con esto, su sonrisa se volvió serena cuando todo volvió a ser como debería ser. Ella estaba aquí para él de nuevo, a su lado como siempre debió estar. Con tierno cariño continuó mirando a su señor. Si tuviera algo que decir al respecto, aquí es donde siempre estaría. Pero incluso si no lo fuera, siempre estaría esperando su regreso. Bienvenido a casa, maestro. Porque incluso si ella no siempre estuviera con él, siempre estaría ahí para él. Continuará.